Renovación Carismática Católica de Arequipa, Grupo de Oración Señor de la Divina Misericordia de la Capilla de Santa Rosa de Mariano Melgar, zona 8. Hoy lunes 14 de septiembre vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Y para eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos enseñe y para que nos haga dóciles y así poder vivir la palabra de Dios. En este pasaje bíblico nosotros encontramos un caso de intercesión. Se trata de un centurión romano que solicita la ayuda y el favor del Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 2. Dice: se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. Miren, un centurión era un militar muy importante dentro de la cultura romana. Se llamaba centurión porque este militar tenía bajo su mando a un grupo de 100 soldados romanos. Entonces era un hombre de vida militar acostumbrado a ejercer poder, a dar órdenes y también a recibir órdenes de sus superiores. Entonces era una persona importante. En el versículo 3 dice: habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Miren, este centurión romano tenía un siervo que estaba muy enfermo, estaba a punto de morir, y este siervo era muy querido, muy valorado por el centurión. Y en el versículo 3 nosotros encontramos la primera enseñanza de este pasaje bíblico, que se refiere al testimonio. Dice que el centurión no conocía personalmente a Jesús, pero había oído hablar del Señor Jesús. Miren cuán importante es que nosotros en nuestra vida diaria siempre demos testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Nuestro testimonio que debe ser auténtico, breve y cristocéntrico. Cuando nosotros damos testimonio, no debemos decir desde que voy al grupo tal, yo cambié mi vida. No, nuestro testimonio debe ser cristocéntrico. Desde que yo conocí al Señor Jesús y descubrí su palabra, mi vida ha cambiado. Antes yo era así y ahora soy de esta nueva forma. Entonces, primera enseñanza es la importancia del testimonio. Cuando tú das testimonio, las personas que no conocen a Jesús pueden acercarse a Él, como es el caso de este centurión romano, que ni siquiera era judío, era un hombre de un pueblo pagano. Y la segunda enseñanza la encontramos en este mismo versículo. Dice que envió donde Jesús a unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Miren la intercesión. Este hombre no conocía a Jesús, sin embargo, oye hablar de él y decide mandar donde Jesús a unos intercesores. Eran unos ancianos que tenían cierto poder, cierta reputación, cierto estatus dentro del pueblo judío. Pues el centurión, al saber que Jesús el Maestro es judío, decide mandar personas de su mismo pueblo para que intercedan por él. Dice, para que rogaran y el Señor salvara a su siervo. Ahora vamos a ver en el versículo 4 la siguiente enseñanza de este pasaje bíblico. ¿Cómo debe ser la intercesión? Dice: estos, o sea, los ancianos,
Llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Miren, la intercesión, según este pasaje bíblico, es una súplica insistente. Si nosotros intercedemos por alguna persona, por algún hermano, nuestra oración tiene que ser a través de una súplica insistente, persistente, continua. Y estos ancianos presentaron ante el Señor Jesús argumentos. Dicen: merece que se lo concedas, porque Él ama a nuestro pueblo y le ha edificado una sinagoga. Entonces, nuestra intercesión debe ser una súplica insistente, y además cuando intercedemos nosotros también debemos presentar argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Pues los méritos de Cristo en la cruz, la pasión y muerte del Señor Jesús en la cruz. Ese es el argumento que ante Dios Padre nosotros debemos presentar al hacer una intercesión. Y la cuarta enseñanza que encontramos en este pasaje bíblico se refiere a la humildad del centurión. Versículo 6 dice: iba Jesús con ellos, y estando ya no lejos de la casa del centurión, envió al centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándale de palabra y quede sano mi criado. Entonces, miren, la humildad del centurión. El centurión reconoce que no es digno del Señor Jesús. En primer lugar, porque él no es judío. En segundo lugar, porque él tiene una religión pagana. Entonces, miren la humildad de este hombre. Era un hombre importante, un militar que tenía bajo su mando a muchos soldados, conocía la autoridad, y sin embargo, él ni siquiera se atreve a presentarse personalmente donde el Señor Jesús. Por eso es que aquí envía nuevamente a unos amigos, es decir, envía nuevamente a unos intercesores, y se reconoce ante Cristo indigno. Miren, aquí 2 veces menciona la palabra digno. Dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Y en el versículo 7 nuevamente dice: ni siquiera me considero digno de salir a tu encuentro. Miren esa gran lección de humildad que nos da este hombre, que siendo un hombre importante dentro de la sociedad, él mismo se reconoce indigno ante la persona y autoridad del Señor Jesús, y por eso hace uso de intercesores. Miren qué enseñanza tan grande de humildad y de fe. En el versículo 8 encontramos la siguiente enseñanza de este pasaje bíblico que se refiere a la fe del centurión. Dice versículo 8: porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. En el versículo 9 dice: Jesús, al oír esto, quedó admirado de él, y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Miren, el centurión, al ser un hombre que ejercía autoridad, entiende que la misión de Cristo es una misión de autoridad. El Señor Jesús dice y se hace. Entonces, la lección que el centurión nos da de humildad, de fe, merece el elogio del Señor Jesús, que lo pone como ejemplo ante el pueblo judío. Dice: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande
como la de este hombre. Y cuando los enviados, los intercesores, regresaron a la casa del centurión, encontraron al siervo sano. Entonces, miren, en este pasaje bíblico nosotros encontramos la enseñanza del testimonio, cómo debe ser nuestra intercesión y la importancia que tiene la intercesión en el camino de Dios. Encontramos también la enseñanza de la humildad y la fe del centurión. Que todo esto nos sirva para que en esta semana nosotros podamos vivir la palabra de Dios, dando testimonio, intercediendo, practicando la humildad y poniendo también en movimiento nuestra fe, que es lo que más necesitamos en nuestra vida de conversión. Esta semana sigamos participando de la misa, hagamos nuestra comunión espiritual, leamos nuestra Biblia, meditemos la palabra de Dios, ofrezcamos nuestra oración al Señor Jesús y también intercedamos unos por otros y hagámoslos como hemos aprendido hoy día, con insistencia, con súplica y por los méritos del Señor Jesús en la cruz. No descuidemos nuestra vida espiritual y que el Señor nos bendiga hasta el próximo lunes.